Voy a empezar con una idea incómoda. A veces la moral no nace de la virtud, sino del resentimiento. Esa fue una de las críticas más polémicas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche vivió en el siglo XIX, nació en Alemania en 1844 y fue uno de los pensadores más influyentes y controversiales de la filosofía moderna. Estudió filología clásica y se convirtió en profesor universitario a los 24 años. Pero con el tiempo abandonó la academia para dedicarse a escribir obras que cuestionaban profundamente la cultura occidental. Entre sus libros más conocidos están Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Genealogy of Morality N. Estos textos desarrolló ideas provocadoras, criticó la moral tradicional, cuestionó la religión organizada y habló de algo que llamó la moral de esclavos. Según Nietzsche, muchas normas morales surgieron como una reacción de los débiles contra los fuertes. No podían competir directamente. Entonces cambiaron las reglas. Lo que antes era fuerza se convirtió en maldad. Lo que antes era debilidad se convirtió en virtud. En este video vamos a analizar 3 conceptos clave de Nietzsche: el resentimiento, la mentalidad de rebaño y su relación con la religión y la moral social. También veremos cómo estas ideas siguen apareciendo hoy en politicaredes sociales, cultura moderna, relaciones personales y finalmente veremos algo importante: cómo evitar caer en esa mentalidad. Porque entender estas ideas no significa adoptar una postura extrema, significa entender mejor cómo funcionan las dinámicas humanas. Si te interesa este tipo de análisis, comenta tu opinión, comparte el video y suscríbete al canal Vivencias. Aquí analizamos la naturaleza humana sin filtros. Capítulo 1. El resentimiento según Nietzsche. Para Nietzsche, el resentimiento es una emoción profundamente humana. Pero cuando esa emoción se vuelve crónica, puede transformar la manera en que una sociedad construye su moral. El resentimiento aparece cuando una persona siente que no puede obtener algo que desea: poder, reconocimiento, éxito, fuerza. En lugar de aceptar esa frustración, la mente hace algo interesante: reinterpreta la realidad. El éxito ajeno se convierte en corrupción. La ambición se convierte en egoísmo. La fuerza se convierte en maldad. Nietzsche argumentaba que así nació parte de la moral tradicional. Los débiles no podían vencer a los fuertes. Entonces redefinieron la moral. En lugar de decir, ellos son más fuertes, dijeron, ellos son malos. Y en lugar de decir, somos débiles, dijeron, somos buenos. Esto es lo que Nietzsche llamó la inversión de valores. Una cita famosa suya lo resume: el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. Desde una perspectiva psicológica moderna, esta idea tiene cierto respaldo. El resentimiento crónico puede generar hostilidad, social, victimismo, constante necesidad de castigar a otros. No es solo un concepto filosófico. Es un patrón psicológico que aparece en muchas dinámicas sociales. Capítulo 2. La mentalidad de rebaño. Otro concepto central en Nietzsche es la mentalidad de rebaño. La idea es simple: la mayoría de las personas busca seguridad dentro del grupo. Pensar diferente implica riesgos, críticas, rechazo, aislamiento. Por eso muchas personas prefieren adoptar las opiniones dominantes del entorno. Nietzsche observaba que las sociedades tienden a premiar la conformidad. El individuo que cuestiona demasiado puede convertirse en un problema para el grupo. Por eso muchas culturas desarrollan mecanismos para presionar la uniformidad. La religión, la moral social, la cultura y las normas colectivas pueden reforzar esa mentalidad. La mentalidad de rebaño tiene una ventaja evolutiva. Durante miles de años, sobrevivir dependía del grupo. Ser expulsado del grupo podía significar la muerte. Nuestro cerebro evolucionó con ese miedo al aislamiento. Pero en sociedades modernas, ese mismo instinto puede limitar el pensamiento crítico. Las personas repiten ideas sin analizarlas, adoptan valores sin cuestionarlos, y atacan a quienes desafían las normas del grupo. Capítulo 3. Nietzsche y su crítica a la religión. Uno de los temas más polémicos en Nietzsche fue su crítica a la religión, especialmente al cristianismo. Nietzsche creía que ciertas religiones institucionales promovían una moral basada en la humildad, la obediencia y el sacrificio. Para él, estos valores podían ser utilizados para controlar a las masas. Su frase más famosa es: Dios ha muerto. Pero esta frase no era un simple ataque religioso, era un diagnóstico cultural. Nietzsche pensaba que la sociedad occidental estaba abandonando la fe tradicional, pero aún seguía viviendo bajo estructuras morales creadas por esa religión. En su análisis,
Algunas virtudes religiosas podían fomentar la mentalidad de rebaño. Por ejemplo, obediencia absoluta, rechazo del individualismo, glorificación del sufrimiento. Para Nietzsche, el problema no era la espiritualidad. Era cuando la moral se convertía en una herramienta para limitar el potencial humano. Capítulo 4. Cómo estas ideas aparecen hoy. Aunque Nietzsche escribió en el siglo XIX, muchas de sus observaciones parecen describir fenómenos actuales. Las redes sociales amplifican dinámicas de resentimiento colectivo. Las personas pueden organizarse rápidamente para atacar a alguien que se sale del consenso. La cultura de la cancelación, por ejemplo, a veces funciona como una forma moderna de moral colectiva. La aprobación social se convierte en una especie de moneda. Quien desafía ciertas normas puede enfrentar rechazo inmediato. También vemos resentimiento en debates políticos, económicos y culturales. Las narrativas de víctima y opresor pueden simplificar realidades complejas. No significa que las injusticias no existan. Significa que la psicología del resentimiento puede influir en cómo las interpretamos. Capítulo 5. Ejemplos cotidianos y soluciones. El resentimiento y la mentalidad de rebaño no solo aparecen en filosofía, aparecen todos los días. Ejemplos simples: un compañero de trabajo que critica constantemente a quien progresa, un grupo que ridiculiza a alguien por pensar diferente, personas que atacan a otros simplemente por destacar. El resentimiento también aparece cuando alguien interpreta el éxito ajeno como una injusticia personal. Pero Nietzsche no proponía simplemente despreciar a los demás. Su idea era algo más complejo. Invitaba a las personas a desarrollar autonomía intelectual. Algunas soluciones prácticas: cuestionar tus propias emociones de resentimiento. Preguntarte, ¿estoy criticando algo real o reaccionando por frustración? Aprender a tolerar la diferencia. No todas las personas deben pensar igual. Y algo importante, evitar depender completamente de la aprobación del grupo. Porque cuando tu identidad depende del grupo, tu libertad intelectual desaparece. Capítulo 7. El resentimiento como motor social. Uno de los aportes más provocadores del filósofo alemán Friedrich Nietzsche es su idea de que el resentimiento no solo es una emoción individual, sino que puede convertirse en una fuerza cultural y social poderosa. El resentimiento surge cuando una persona siente que ha sido tratada injustamente o cuando percibe que otros poseen algo que ella no tiene. Puede ser éxito, poder, riqueza, inteligencia, reconocimiento social. Hasta aquí, el resentimiento es una emoción humana normal. El problema aparece cuando esa emoción se convierte en una identidad permanente. Nietzsche observó que cuando muchas personas comparten resentimiento, comienzan a construir una narrativa moral para justificarlo. En lugar de aceptar la diferencia entre personas, la sociedad empieza a crear una moral que castiga el éxito y glorifica la mediocridad. Esto es lo que Nietzsche llamó la moral del resentimiento. Una moral que dice cosas como: el que tiene éxito es corrupto, el que tiene ambición es egoísta, el que destaca es arrogante. La clave aquí es entender algo. El resentimiento no siempre aparece como odio directo. A veces aparece disfrazado de moralidad. Una cita famosa de Nietzsche lo resume: quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Desde una perspectiva psicológica moderna, esto tiene mucho sentido. El resentimiento crónico puede generar hostilidad social, victimismo, constante deseo de castigar a otros en redes sociales. Por ejemplo, esto se ve constantemente. Personas que no buscan comprender una situación, buscan condenar rápidamente, no buscan mejorar algo, buscan que alguien pague. Esto no significa que las críticas sociales no sean necesarias. Las injusticias existen, pero Nietzsche nos advierte de algo importante. Cuando el resentimiento domina una sociedad, el debate racional desaparece, y lo que queda es una guerra moral permanente. Capítulo 8. Religión, moral y control social. La crítica de Nietzsche hacia la religión fue una de las más polémicas de la historia de la filosofía. Pero es importante entender su argumento correctamente. Nietzsche no estaba atacando la espiritualidad personal. Su crítica estaba dirigida a las instituciones religiosas y su influencia en la moral colectiva, especialmente al cristianismo europeo de su época. Nietzsche observó algo interesante. Durante siglos, la religión promovió valores como humildad, obediencia, sacrificio, aceptación del sufrimiento. Estos valores pueden tener aspectos positivos, pero Nietzsche pensaba que también podían utilizarse como herramientas de control social. En su libro On the Genealogy of Morality,
Analiza cómo ciertos sistemas morales surgieron en contextos históricos, donde grupos con menos poder necesitaban defenderse simbólicamente. Si no puedes derrotar al fuerte, puedes declarar que la fuerza es inmoral. Si no puedes competir, puedes declarar que la ambición es pecado. Este cambio de valores es lo que Nietzsche llamó la inversión moral. Según su análisis, la religión institucional ayudó a consolidar esta moral durante siglos. La obediencia se convirtió en virtud, la ambición en pecado, la sumisión en bondad. Ahora bien, esto no significa que toda religión funcione así. Pero Nietzsche nos invita a preguntarnos algo incómodo. ¿Cuántas normas morales nacen de la búsqueda de la verdad? ¿Y cuántas nacen de relaciones de poder? Esta pregunta sigue siendo relevante hoy, porque muchas normas sociales modernas también funcionan como mecanismos de control cultural. Capítulo 9. El individuo frente al rebaño. Para Nietzsche, el gran desafío del ser humano no es simplemente sobrevivir, es convertirse en un individuo auténtico. Esto puede sonar simple, pero en realidad es extremadamente difícil, porque la presión del grupo es enorme. Las sociedades modernas están llenas de mecanismos que empujan a las personas hacia la conformidad. Desde pequeños aprendemos algo: ser diferente tiene consecuencias. Puede traer rechazo, burlas, aislamiento, críticas. Por eso muchas personas prefieren adaptarse, repetir ideas populares, seguir tendencias, evitar conflictos intelectuales. Nietzsche veía esto como una tragedia cultural, porque cuando demasiadas personas adoptan la mentalidad de rebaño, la creatividad y el pensamiento crítico se debilitan. Las grandes innovaciones de la historia vinieron de personas que pensaron diferente. Científicos, filósofos, artistas, exploradores. Pero esas personas casi siempre enfrentaron rechazo en su tiempo. Desde la biología evolutiva, esto también tiene explicación. Los seres humanos evolucionaron en pequeños grupos tribales. Ser expulsado del grupo podía significar morir. Por eso nuestro cerebro tiene un miedo profundo al aislamiento social. Ese miedo sigue activo hoy, incluso cuando ya no es necesario para sobrevivir. El problema es que ese instinto puede limitar nuestra libertad intelectual. Nietzsche proponía algo radical: que cada individuo debía desarrollar su propio sistema de valores. No aceptar ideas simplemente porque son populares, ni rechazar ideas solo porque son incómodas. En su obra Thus Spoke Zarathustra, propone la idea del Übermensch, o superhombre. No se refiere a un ser superior físicamente. Se refiere a un individuo capaz de crear sus propios valores en lugar de vivir bajo los valores del rebaño. En otras palabras, una persona que piensa por sí misma, algo que, incluso hoy, sigue siendo sorprendentemente raro. Mi opinión personal. Ramón. Escepticismo, religión y mentalidad de rebaño. Después de analizar las ideas de Friedrich Nietzsche sobre el resentimiento, la moral y la mentalidad de rebaño, quiero compartir algo desde mi propia perspectiva personal, no como filósofo académico, no como profesor universitario, sino como alguien que observa el comportamiento humano todos los días. Mi postura es escéptica, no porque crea que todas las ideas tradicionales son falsas, sino porque creo que muy pocas personas realmente cuestionan lo que creen. La mayoría de las personas heredan sus creencias, las heredan de su familia, de su cultura, de su religión, de su entorno social, y muchas veces las repiten toda la vida sin analizarlas profundamente. Eso es exactamente lo que Nietzsche criticaba: la tendencia humana a aceptar valores porque el grupo los acepta, no porque los hayamos examinado racionalmente. Cuando observas la historia de la humanidad, algo se vuelve evidente. Las sociedades siempre han tenido estructuras de creencias dominantes. Durante siglos fue la religión. Luego aparecieron ideologías políticas. Hoy vemos nuevas formas de creencias colectivas en redes sociales y movimientos culturales. Pero el mecanismo psicológico sigue siendo el mismo. El ser humano busca pertenecer, busca sentirse parte de algo, y esa necesidad puede ser muy poderosa. Tan poderosa que muchas personas prefieren adaptar su pensamiento al grupo antes que enfrentar el riesgo de pensar diferente. Aquí es donde la crítica de Nietzsche a la religión se vuelve interesante. Él no estaba simplemente atacando la fe. Estaba cuestionando cómo ciertas instituciones religiosas podían moldear la moral colectiva de una manera que favorecía la obediencia y el conformismo. La idea de que cuestionar es pecado. La idea de que dudar es peligroso. La idea de que la autoridad espiritual tiene la verdad absoluta. Desde mi punto de vista escéptico, cualquier sistema que desincentive el pensamiento crítico merece ser cuestionado.
no importa si es religioso, político o cultural, porque cuando una sociedad deja de cuestionar, empieza a repetir, y cuando solo repetimos, dejamos de pensar. Ahora bien, esto no significa que todo lo tradicional sea inútil. Las religiones también han servido para organizar sociedades, transmitir valores y dar sentido a muchas personas. Pero una cosa es reconocer su función histórica, y otra cosa es aceptar sus ideas sin análisis. En mi experiencia personal, muchas discusiones sobre religión no son realmente discusiones filosóficas, son discusiones emocionales. Las personas defienden sus creencias como si fueran parte de su identidad. Y cuando alguien cuestiona esas creencias, lo interpretan como un ataque personal. Pero cuestionar ideas no es atacar personas. Es simplemente hacer lo que la filosofía siempre ha hecho: preguntar, analizar, examinar. Nietzsche incomodaba porque hacía justamente eso. Cuestionaba lo que la mayoría consideraba incuestionable. Y eso siempre genera resistencia. Porque desafiar la mentalidad de rebaño nunca ha sido fácil. Desde mi perspectiva, el verdadero valor de estas ideas no está en rechazar la religión ni en adoptar una postura extrema. El valor está en algo más simple: pensar por uno mismo, no aceptar ideas solo porque son populares, no rechazarlas solo porque son incómodas. Y entender algo importante: todos los seres humanos somos vulnerables a la mentalidad de rebaño. Nadie está completamente libre de esa presión. Pero ser consciente de ese fenómeno ya es un primer paso. Porque cuando empiezas a observar cómo funcionan estas dinámicas, empiezas a tomar distancia, empiezas a cuestionar, empiezas a elegir tus ideas con más cuidado. Y eso, en mi opinión, es uno de los ejercicios más importantes que puede hacer una persona. No para sentirse superior, sino para vivir con mayor claridad intelectual. Porque al final del día, la pregunta más importante no es qué cree la mayoría. La pregunta importante es, ¿por qué creo lo que creo? Y esa es una pregunta que cada persona tiene que responder por sí misma. Conclusión. Hoy analizamos una de las críticas más provocadoras de la filosofía moderna, desarrollada por el pensador alemán Friedrich Nietzsche. A lo largo del video, exploramos varias ideas que, aunque fueron escritas en el siglo XIX, siguen apareciendo con fuerza en la sociedad actual. Primero analizamos el resentimiento, esa emoción que aparece cuando una persona siente que otros tienen algo que ella no tiene: poder, reconocimiento, éxito o influencia. Vimos cómo Nietzsche afirmaba que, cuando el resentimiento se vuelve crónico, puede transformarse en una moral que intenta redefinir los valores para justificar esa frustración. Después hablamos de la mentalidad de rebaño, esa tendencia humana a seguir al grupo, repetir ideas populares y evitar el pensamiento independiente. Desde la biología evolutiva entendimos que el miedo al rechazo social está profundamente arraigado en nuestro cerebro, porque durante miles de años pertenecer al grupo significaba sobrevivir. También analizamos la crítica de Nietzsche a la religión institucional, especialmente la forma en que ciertas estructuras morales pudieron haber reforzado valores como la obediencia absoluta, el sacrificio y la sumisión, no como un ataque a la espiritualidad personal, sino como un análisis de cómo las instituciones pueden moldear la moral colectiva. Luego vimos cómo estas dinámicas siguen apareciendo hoy, en redes sociales, en debates políticos, en discusiones culturales y en la forma en que muchas personas reaccionan cuando alguien se sale del consenso del grupo. Exploramos también ejemplos cotidianos: el resentimiento en el trabajo, la crítica constante hacia quien progresa, la presión social para pensar igual que los demás, y cómo muchas discusiones públicas se convierten en batallas morales impulsadas más por emociones que por análisis racional. Finalmente hablamos del individuo frente al rebaño, la idea central de Nietzsche de que cada persona tiene la responsabilidad de desarrollar pensamiento propio, cuestionar valores heredados y construir una visión de vida más consciente. Ahora bien, entender estas ideas no significa aceptar todo lo que Nietzsche dijo. La filosofía no es un manual de instrucciones, es una herramienta para pensar. Y en Vivencias justamente buscamos eso. No romantizamos la historia, no idealizamos a los filósofos, y tampoco repetimos ideas sin cuestionarlas. Analizamos el comportamiento humano con una mezcla de filosofía, psicología, biología y experiencia real. Porque al final, la pregunta importante no es si Nietzsche tenía razón en todo. La pregunta importante es otra: ¿cuántas de nuestras creencias vienen realmente de nuestro pensamiento? ¿Y cuántas vienen simplemente del grupo al que pertenecemos? Si este análisis te hizo reflexionar, te invito a participar. Escribe tu opinión en los comentarios.
Comparte el video con alguien que disfrute este tipo de debates. Y suscríbete al canal, porque en Vivencias exploramos las ideas que incomodan, las preguntas que pocos se hacen y las contradicciones de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo análisis.